Jorge estaba cansado, ya no quiere trabajar. Con su mochila al hombro se pone a soñar. Los días en la oficina ya quiere olvidar. Prefiere mil caminos y no regresar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy vamos a ir a la isla de Luke Skywalker. Seguimos en Irlanda, en el condado de Kerry. Acá tenemos estas magníficas montañas. Miren el día que nos tocó hoy, por favor, no se puede creer este día. Va a ser muy bueno hoy. Tenemos muchas sorpresas, así que vamos. Para vos, fan de Star Trek, no pone la mano con esta historia. Pero para un poco, a ver, ¿qué tiene que ver Star Wars y la Guerra de las Galaxias con Irlanda y con Jorge? Bueno, resulta que hay muchas escenas de la última trilogía de Star Wars que se filmaron en esta pequeña isla de Irlanda. Sin spoilear demasiado, al final del Despertar de la Fuerza, el episodio 7, la protagonista, Rey, viaja a encontrarse con Luke Skywalker, quien se esconde desde hace algunos años en una remota isla del planeta Ahch-To. Bueno, como sea que se pronuncie, perdón a los fanáticos. Esta isla, en la vida real, se llama Skellig Michael y se encuentra en el condado de Kerry, al suroeste de Irlanda. Si se acuerdan del video anterior, terminamos en Dublin, enfrente a los Cliffs of Moher. De ahí, el día de ayer hicimos 200 y pico de kilómetros a dedo, sin ningún tipo de problemas, y anoche dormimos, acampamos en un baldío enfrente a un estacionamiento, básicamente. Miren, así armamos la carpa. Y así se arma una carpa en un terreno baldío enfrente a un estacionamiento. Bueno, cosas inesperadas que pasan en el camino. Estábamos acá en un estacionamiento y pasó una señora con un perro y nos invitó a tomar una taza de té en su casa. Vamos a ver qué pasa. Teresa here? Yeah. Teresa, right? Yes. So thank you very much for the lovely tea and so on, right? Un poco de información práctica acerca de cómo llegar. La mayoría de las excursiones en barco a Skellig Michael salen desde el pequeño pueblo de Portmagee, que se encuentra a unos 370 kilómetros de Dublin, unas 5 horas en auto más o menos. A este pueblo directamente no llega el transporte público, así que les recomiendo que alquilen un auto, o bien pueden hacer como nosotros, viajar a dedo, lo cual es muy fácil en Irlanda. La noche anterior a la excursión, nosotros dormimos en el único Airbnb que conseguimos en la zona, el cual estaba buenísimo, por cierto, pero tenía un pequeño inconveniente. Buenos días, llegamos a Portmagee esta mañana, son tempranitos, son las 8 de la mañana en este momento. Tuvimos suerte porque el lugar donde nos estábamos quedando está como a 8 kilómetros de aquí y, o sea, en auto son 5 minutos, caminando es 1 hora y media. Y como no sabíamos si iba a pasar alguien a esta hora en este pueblo, salimos temprano considerando para hacer tiempo para llegar caminando, pero el primer auto que pasó nos dejó acá en el pueblo. Así que ahora vamos a buscar dónde es el embarcadero y ya nos estamos preparando para ir a conocer a Luke Skywalker. Aquí en el pueblo de Portmagee, por la mañana pueden comprar alguna vianda para llevar y también todo tipo de souvenirs, la mayoría relacionados con Star Wars, los puffins o una extraña mezcla de ambos. Casi me olvidaba. Esta isla también es conocida por ser uno de los pocos lugares del mundo donde anidan estos simpáticos bichitos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Estos son los marcadores que están a lo largo de toda la Royal Atlantic Way indicando los puntos importantes. Y no pudimos resistirnos a comprar el souvenir, en este caso de Skellig. Vamos a hacer el unboxing acá en vivo y en directo. Modelo metálico, Royal Atlantic Way, oficial, con su mapita, con todos los Discovery Points. Claramente envuelto, perfectamente envuelto, todo de metal. Skellig. Perfecto souvenir para este viaje, con símil óxido, como están todos los carteles en la vida real por el bravo mar que los ataca. Bueno, estamos arrancando el viaje a la Skellig Michael. Salimos un poquito más temprano del usual porque había 2 personas retrasadas en este bote. Y nosotros, ya que estábamos ahí en el puerto, nos ofrecieron venir en este bote en lugar del nuestro, que debería ser como en media hora más. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya estamos navegando. Las excursiones a Skellig Michael solo se pueden hacer en verano, desde mayo a septiembre, y hay 2 tipos. Una en la que se le da la vuelta a la isla pero no se desembarca, y la otra que incluye estar un par de horas en la misma. Esta última es la que les recomiendo sin dudas.
El costo al día de hoy, en 2024, es de alrededor de 130 euros por persona, pero déjenme decirles que vale totalmente la pena. Es necesario reservar con algunos meses de anticipación porque la isla está catalogada como Patrimonio Mundial de la UNESCO y además es una reserva de vida silvestre, por lo que solo pueden entrar un máximo de 180 personas por día. En la descripción les dejo el link a la página oficial donde están listadas todas las empresas que ofrecen el tour. De cualquier manera, ojo, un gran porcentaje de las excursiones se cancelan por mal tiempo, así que si llegaron hasta acá, mejor crucen los dedos. Hasta ahora yo hablé solo de una isla, pero en realidad hay dos. Little Skellig es la más pequeña y no se puede desembarcar. Esta isla es solo un santuario de aves. Hay algún que otro pajarito, como pueden ver. Yo pensaba que lo blanco que se veía de lejos era guano, básicamente, pero no, son los pájaros propiamente dicho. En la cima de la montaña que hay en la isla se pueden visitar las ruinas de un monasterio construido en el siglo VI. Parece increíble, hace nada más y menos que 1500 años. Ahora bien, acá nos estamos cagando de frío, estos tours se cancelan, o sea, la mitad de los tours se cancelan por mal tiempo. ¿Cómo carajo iban los monjes hace 1400 años hasta la islita esta? Explícame, por el amor de Dios, explícame. Le voy a preguntar después del video, ¿qué onda? ¿Qué onda? Le voy a preguntar. Che, guide, what the way, le voy a decir. Bueno, acabamos de desembarcar en la isla, finalmente. Nuestro barco se llevó nuestras mochilas. Adiós, mochilas. Adiós. Yo insisto con el concepto de que acá esto lo construyeron unos monjes en el siglo VII o VI, no sé. Good morning. Y ahora quedan como 600 escalones. Como vieron recién, en la isla había trabajadores que estaban haciendo mantenimiento de las pasarelas. Hablamos con ellos y nos contaban que se quedan al menos una semana trabajando en la isla, a veces más tiempo si no hay buen clima. You guys stay here overnight, right? Or... Yeah. Stay for the week. For the week? Yeah. We're away from all the problems. Yeah, of course, absolutely. We're locked in here. Basic fun. Mientras subimos los 618 escalones hasta el monasterio, llegó el momento de hablar de los grandes protagonistas, los puffins, o frailecillos como se llaman en español. Estos hermosísimos pájaros anidan en verano solo en Islandia, en esta isla y algunas otras de la costa de Irlanda y otros pocos lugares del norte de Europa. Pasan el resto del año en el océano, pero regresan cada año. Si ven en las películas de Star Wars, en la isla de Luke Skywalker hay unos bichitos que se llaman porgs, que yo no sé qué tan verdad sea esto, pero dicen que eran puffins en realidad, que no los podían quitar para la filmación y les resultaba más fácil transformarlos con CGI, en los porgs, que eliminarlos digitalmente de la filmación, porque realmente están por todos lados. Acá hay una colonia como de 8000. Son hermosos. Si quieren verlos, tienen que venir antes de fines de julio, porque en agosto ya se van para el océano.
Debemos haber hecho 450 videos con Puffins ya, pero no podemos parar. No se puede parar de hacer videos. Mira lo que es esto. Mira, mira, mira. Adiós, a la pesca. ...600 escalones en total. No pasa nada, no pasa nada. Bajar va a estar más complicado que subir. Miren. Al llegar a la cima, la guía del lugar nos explicó la increíble historia de este monasterio. Now, you're sitting today in the heart of an early Christian monastery. And the monks came out here to this island sometime in the late 6th century. And they stayed until the end of the 12th century. So they were here for about 600 years or so. They were actually not attached to any known order. So it was a time before the orders existed. And they were actually trying to copy the way of living of the Desert Fathers. Now, I don't know if you're familiar with the Desert Fathers, but they were the very first monks who lived out in the deserts of Egypt about 300 years before anybody was living here on the Skellig. And in their own way, in this part of the world, they tried to replicate that kind of existence. Bueno, cuestión que acá parece que los monjes vinieron en el siglo VI y construyeron todo esto. Estamos en la parte más alta de la isla. En esta isla obviamente no había ningún punto donde construir nada. Esta terraza donde estoy caminando ahora, que es donde está el monasterio construido, es todo artificial, está hecho por los monjes con piedras sacadas de la montaña. Y cada una de estas construcciones tenía su función, que no se sabe exactamente cuál era cuál, porque de este monasterio no hay registros escritos. Hay registros de otros monasterios donde hablaban de este monasterio, de que, o algún evento como que había muerto el monje que vivía aquí, pero no se sabe. Este monasterio no formaba parte de una orden organizada, no existían órdenes organizadas como en la actualidad de la iglesia en el momento que se construyó este monasterio. La verdad que es un lugar increíble esto, es increíble. Hoy en día dentro de cada una de estas hay pájaros, hay nidos de pájaros. No solamente puffins, sino otro tipo de pájaros, que la verdad no sé el nombre en español. This isn't solid ground beneath our feet. The monks had no flat space of land. They had to create their flat patch, and then they cut little channels that run beneath those beehives, and the rain drains through the channels into cisterns so they could have drinking water. So underneath this man here in the jeans, right at your feet, there's a cistern, and there's another one underneath the top terrace steps over here. Bueno, este era otro de los accesos a la isla. Esta escalerita hoy no se usa, menos mal, mirá lo que es esto. So you all got to see puffins, surely? Yeah. A lot of our other species are down the cliff faces, but with the puffins you just have to pop your hand into a burrow, and there's a nice bit of flesh on the breast of the birds, which definitely would have enticed the monks, and they also would have used their eggs for protein as well. But what was very valuable to them, and what they were really looking from the puffins, was their feathers. All the fuel for the fires had to come from the mainland, so it was limited and it was precious. Not all of these beehives would have had a glowing fire inside in them. It was very, very limited and used very sparingly, so they welcomed having the feathers to keep them warm in their beds.
At least 3 Viking attacks occurred in the early part of the 800s, between 816 and 824. And we do know that on one occasion in 823, the Vikings did get their hands on the abbot who was living here. He was a man named Etgal, and they carried Etgal off and he starved to death at their hands. As I mentioned, the monastery stayed in use all year round, really until about the end of the 12th century. And 2 things happened around now. Firstly, the climate is supposedly changed, and sea conditions got rougher and storms were a little more frequent. And very importantly, there was big change on the mainland around this time because society was changing. The Normans had arrived in Ireland, but also the church was becoming quite organised. And the community that was living out here, well, they were absorbed really into the Augustinians. And that brought about an end to people living all year round out here. Bueno, dicen que en esta isla también se manifiesta mucho la fuerza y ahora les voy a hacer una demostración. Yo creo que ya adquirí acá en este monasterio Jedi, adquirí ya control de la fuerza. Van a ver ahora. Use the force, Luke. Así se obtiene el control de la fuerza. Yo creo que en otra vida debo haber sido un Jedi. Sí, debo haber sido. Sin dudas. El mejor picnic del mundo este, ¿eh? Mira. Aténdeme. Jorge Baba, mochilas al sol. ¿Qué tal? Sin rumbo fijo, escuchando el corazón. Los paisajes leí. Y acá ya haciéndonos de Skellig Michael. Termina este capítulo de ¿Dónde está Jorge hoy? Nos vemos la semana que viene. Lo quiero mucho. Chao.